que sufren las personas que conocen. Y eso es una traición a la patria y la mayoría de la prensa no lo vende como tal. Lamentablemente, en el gobierno de la década del 90 al 2000, no se vendieron, se regalaron, entre comillas, las grandes empresas productivas del país. Dentro de ellas Petroperú. Y yo quiero hacer recordar al pueblo peruano que en 1995, en pleno conflicto con el CENEPA, hablando de los buques de transporte marítimo y los buques petroleros específicamente, el Perú no contaba con ningún buque de transporte de hidrocarburos. Los buques de la Marina de Guerra estaban totalmente desarmados. Y quiero que sepa la opinión pública, porque muchos no lo saben, en pleno conflicto, el buque segundo insignia después del Grau, el Ferré, fue sacado del CIMA a remolque a la Bahía del Callao como una medida persuasiva. No caminaban sus motores. No tenía ningún buque de transporte marítimo y ahí fui convocado como único capitán de travesía de la Marina Mercante para ir en apoyo como nave auxiliar de la Marina de Guerra. Fui con mi buque tanque, estuve un mes en el escenario de combate en Paita, proveyendo de combustible, agua de calderas y agua potable a los buques de guerra, porque lamentablemente así se encontraba nuestra Armada y todo la defensa nacional de ese momento. Y es más, quiero anunciarle al Perú que en 1995, de los 500.000 galones de petróleo que tenía la base naval en Paita para el conflicto, no existía ninguno, se perdió y jamás hubo ninguna investigación. Y es más, quiero hacerle recordar a la población nacional que en pleno conflicto con el CENEPA, en la cordillera del Cóndor, los grandes generales que dicen representarnos se robaron la plata de los víveres, de la logística para nuestros soldados que estaban combatiendo en el CENEPA. Y eso hay que recordarlo en el gobierno de Fujimori. ¿Y por qué esos generales robaron? Porque si el jefe roban, todos tienen carta libre para robar. De tal manera que si Alberto Fujimori era un delincuente, y como hoy lo encarna también su familia, y le digo su familia, ¿por qué? Porque Keiko Fujimori sabemos todos que ha recibido plata de Dionisio Romero, de Odebrecht, de Grupo Gloria, etcétera, etcétera, etcétera. Teniendo 73 congresistas en el gobierno, no hizo absolutamente nada por el Perú. Y el Perú lo que necesita no es gente que hable bonito, como yo lo acabo de decir, es que tenga una visión de desarrollo. Y en esa visión de desarrollo está el transporte marítimo, están los puertos, porque el comercio exterior, el 92% se realiza por los puertos y por vía marítima, y el 80% de la economía del mundo se maneja por el mar. De tal manera que para lograr ese desarrollo necesitamos 4 entes básicos: los parques industriales que ya les hemos mencionado, con valor agregado y alta tecnología que genere riqueza y desarrollo equilibrado para todos, el transporte marítimo, los puertos, la modernización de los ejes viales hasta los mismos centros de producción y la creación de los grandes puertos secos macrorregionales con su propio sistema de aduanas para que la producción macrorregional se interconecte con estos puertos secos y acercar la producción a los puertos marítimos para el comercio exterior y o para su transformación en los parques industriales. Necesitamos que las distancias físicas se conviertan en distancias económicas y hacer del Perú el Perú más competente y competitivo, porque es la forma de disminuir los costos logísticos. Necesitamos encadenar toda esa cadena de producción para lograr que el Perú sea un país desarrollado. Tenemos por otro lado nuestro mar tan rico con 3.080 kilómetros de litoral, que lamentablemente lo utilizamos para depredar el recurso anchoveta y dirigirla a quemarla para harina y pescado para ir a alimentar a otros países. Necesitamos redireccionar la pesca de anchoveta para el consumo humano nacional e internacional para el comercio exterior. Por eso es la razón que hoy no tenemos tantas especies de las que nosotros hemos disfrutado en el mar. No tenemos cojinova y nos faltan todo esto, una serie de recursos. ¿Por qué? Porque la anchoveta es el eslabón de la cadena de alimentación del resto de especies en el mar. Y si nosotros depredamos la anchoveta, depredamos el resto de recursos. Tenemos que desarrollar la acuicultura en el mar y la acuicultura en las 12.236 lagunas y cochas que tiene nuestro país.
e interconectarla con los diferentes distritos y regiones con amplias cadenas de frío para permitir que estos productos lleguen a precios accesibles y baratos a todo el sector nacional y lo que queda al comercio exterior. Tenemos que involucrarnos totalmente en lo que es un Estado empresario, un Estado generador de riqueza, porque es la única forma de conseguir paz social en nuestro país. Como repito, no existe paz social sin riqueza y el gobierno, el Estado, tiene que tener la visión de generar riqueza para dirigirla justamente a esos temas importantes: salud, educación y seguridad ciudadana. Porque si no hay trabajo, ¿de qué seguridad ciudadana vamos a hablar? Eso no se combate con más policías, eso se combate con plata en el bolsillo y con trabajo para la gente. Mira, qué gran oportunidad y qué mensaje tan espectacular que nos das, César.